Me sentí muy bien en el Schiller. Era un colegio pequeñito todavía, con poquitos alumnos, grupos pequeños, ¿cierto? Y las familias muy comprometidas. El hecho de confrontarlos a un examen oficial con tan poco tiempo de instrucción en el idioma les daba mucho miedo. Y estuve 3 meses viajando en África del Oeste, recorriendo 5 países por allá. Ese viaje pues me marcó mucho y allá entré en contacto con la percusión. Eso fue en el año 78. Yo entré al externado de Colombia a hotelería y turismo. ¿Okay? Y hice 5 semestres, no terminé, entonces fui para Los Ángeles, California. Allí mejoré el inglés que ya tenía y hice un curso en turismo y trabajé como guía de turismo en Beverly Hills. Y de allí, estando en Los Ángeles, supe que no me iba a quedar ahí, quería ir a Europa y en Europa quería ir a Francia. Entonces allí comencé a estudiar francés. Y luego logré ahorrar y hice todos los papeles para lograr irme a Francia a estudiar francés por un año. Y me quedé 12 años allí. Después de un primer año solamente del idioma francés, entré en un programa que se llama LA, Langues étrangères appliquées, español, inglés, francés. ¿Okay? Hice un año de idiomas. Y luego hice nuevamente un curso más especializado en turismo. Se llamaba Turismo Rural Integrado. Y tuve que hacer una especie como de pequeña tesis y yo la hice sobre unos proyectos de turismo que estaban haciéndose en África del Oeste en esa época, muy exitosos. Entonces me fui para allá a verlos y a experimentarlos y a aprender y estuve 3 meses viajando en África del Oeste, recorriendo 5 países por allá. Ese viaje pues me marcó mucho y allá entré en contacto con la percusión africana. Y después, poco a poco, me fui involucrando más en ese tema. Comencé a vender artesanías colombianas en los mercaditos de los muy lindos pueblitos del sur de Francia. Y comencé a vender muchas cosas de música, hasta que un día me llegó una profesora de un colegio y me dijo que yo tenía que ir a presentar esos instrumentos raros de todo el mundo a su colegio. Y ahí comenzó realmente mi viaje, digamos, en cuanto a la pedagogía musical. Okay. Y después comencé a trabajar un poquito con la ciudad de Marsella y luego ya cuando me vine a Colombia, le propuse eso al Schiller y tuve la suerte de que la señora Frank le gustó la propuesta y comencé con ellos a trabajar en ese tema. Pero digamos que el problema de trabajar con alumnos adolescentes es que ellos están en esa época de la vida que es difícil, son perezosos, tienen otros intereses, digamos. Entonces era un poquito como empujarlos a que aprendieran, ¿cierto? Y el hecho de confrontarlos a un examen oficial con tan poco tiempo de instrucción en el idioma les daba mucho miedo, la verdad. Y claro, entonces todo el proceso antes del examen era difícil porque tenían miedo, no, yo no voy a lograrlo, no, voy a perder el examen, no me va a ir bien, Y después veían que después de seguir mis consejos, lograban pasar el examen y estaban felices, ¿no? Yo tengo el caso de una niña, su nombre es Ana Camila Cerón, que recuerdo que la mamá llegaba al colegio caminando, porque el hermanito estaba un poco más mayor y lo llevaba al colegio y la niña quería entrar al colegio para entrar a mi clase de música. Y después a la clase de francés. Y ella, una niña brillante, muy pila, muy centrada, muy seria, responsable. Y ella logró unos niveles en los exámenes fantásticos. ¿Okay? Y era una niña como cualquier otra,
Yo estuve muy orgulloso de lo que ella logró, y ella también, y sus papás también. Ahora está en Alemania. Estuvo en Francia y le escribió de algo lo que logré transmitirle. Y es el caso de algunos, ¿no? Porque estos niños pues, viajan bastante. Muchos de ellos cuando van a Alemania pasan por París, y entonces ahí tienen la oportunidad de ver que, bueno, el francés de algo les sirve, y seguramente algunos de ellos van a continuar con eso, que es la idea. Digamos que las habilidades de los alumnos son obviamente diferentes, ¿no? Entonces afortunadamente tenemos grupos pequeños, entonces uno sabe, este niño escribe bien, este alumno habla mejor en la parte oral, este otro es más de comprensión oral o de comprensión escrita, entonces uno va viendo las falencias y tratando de llenar esos huecos para que después, digamos, tengan un nivel más o menos parecido en las 4 competencias donde ellos son evaluados. ¿Okay? Claro, yo tuve casos donde yo decía, no, esto es una catástrofe, no va a lograrlo, pero no, lo lograban. ¿Qué aprendí en el Schiller? En el Schiller aprendí la paciencia, porque con estos niños hay que tener paciencia. Aprendí digamos que a estructurarme un poquito más en la preparación de clases, y sobre todo para no tener que hacerlo todo el tiempo, sino, digamos, hacerlo una sola vez, saber qué es lo que voy a hacer en cada nivel, en cada clase, ¿cierto? Y ir desarrollando esos temas poco a poco, y fui aprendiendo mucho a medida que fui presentando los exámenes, ¿ok? Para que cada grupo, el siguiente grupo, fuera mejor preparado. Y eso fue muy bueno, porque digamos que llegué a crear una especie de método muy personal en donde yo sabía en qué tenía que prepararlos, y no tenía que perder tiempo en otro tipo de temas o de instrucciones, porque pues yo tenía 3 horas a la semana, eso es todo, con cada curso, entonces no era mucho tiempo. Y eso fue muy bueno. Cada curso me enseñó cómo preparar el siguiente. La primera persona es a la señora Frank, por haberme recibido cuando yo toqué a sus puertas. Y yo venía de otros, ya había tenido experiencia en otros 2 colegios, y me sentí muy bien en el Schiller. Era un colegio pequeñito todavía, con poquitos alumnos, grupos pequeños, ¿cierto? Y las familias muy comprometidas, entonces logré, digamos, que conectarme muy bien con los niños y las familias, y eso fue pues un proceso bonito, interesante. Y bueno, afortunadamente después, cuando llegó Ivette, también ella pues siguió con mi proyecto de música, con el de francés, y no, yo tengo mucho agradecimiento por el colegio. Siempre pensé que fue un sitio muy chévere para trabajar, un sitio donde yo aprecié los grupos pequeños, un colegio no muy grande donde uno puede conocer a los niños muy bien, conocer su background familiar, lo que es importante, y sus falencias y sus cosas buenas, sus talentos, y proyectarlos hacia lo mejor, ¿no?